Bienvenidos un día más a Papeles de Alejandría. Yo soy Miquel García. Como ya sabréis, el tema del capítulo de hoy lo ha elegido un seguidor de Instagram, tras ganar el quiz. Si todavía no seguís la cuenta en Instagram, os lo recomiendo, ya que es la plataforma que más fácil me es para crear este tipo de iniciativas. Os dejo el link en la descripción. Esta vez, la elección ha sido fantástica, y es que hoy vamos a hablar sobre una ley islandesa que se mantuvo en vigor hasta 2015 y los acontecimientos que la siguieron. Hoy vamos a hablar de la ley que permitía bañar los fiordos islandeses de sangre vasca. Poneos cómodos, que tiene tela el asunto. Nos remontamos a principios del siglo XVII, exactamente al año 1615, cuando el rey danés Cristian IV promulgó una ley que permitía perseguir a los balleneros vascos que naufragasen para robarles lo que tenían, y si era necesario, acabar con la vida de los marineros. Esta ley terminó significando la mayor masacre en la historia de Islandia, con 32 marineros vascos asesinados. Bien, vamos a intentar entender el porqué de esta ley. Bueno, para empezar, los islandeses eran unos pésimos balleneros. De hecho, muchos ni siquiera sabían nadar. Por lo tanto, su fuente de ballenas eran las que se encallaban en la costa. Y claro está, lo que les vendían los vascos. Además, no sabían aprovechar bien las ballenas. Solamente comían la carne y usaban sus huesos. Así lo explica en un artículo en El País, Ander Izaguirre. Vamos, que los de Ragnar eran unos mataos. Y al otro lado de la balanza se encontraban los vascos, que tras siglos de cazar ballenas habían montado factorías para fundir su grasa desde Svalbard, una isla de lo más cercana al Polo Norte en Europa, hasta Ternuar, Canadá. No soy de la escuela de Sabino, y creo que en la historia hay dos puntos de vista, y para saber la verdad y las razones que llevan a X hechos, hay que investigar las dos partes. Pero de verdad, que con los datos que he encontrado solo puedo ver que los vascos eran muy buenos balleneros y los islandeses unos son útiles en ese campo. Espero que nadie se sienta ofendido. Por cada tonel de grasa, los vascos conseguían el equivalente a 5.000 euros, y en cada viaje, un galeón podía transportar 1.000 o 2.000 toneles, algo que al rey danés no le hacía mucha gracia, ya que para llevarse todo ese dinero, los vascos pescaban en sus aguas. Con esto ya empezamos a poder entender el porqué de la ley, o más bien, por qué la ley afectaba a los vascos, pero todavía queda camino por recorrer para entenderla del todo. Hasta el año de la ley, la relación entre locales y balleneros era muy buena. Los vascos pagaban tasas por cazar, desembarcar y recoger madera. El problema, que estas tasas se pagaban a los jefes islandeses. Vamos, que el rey de Dinamarca no veía un duro, y no era de estas personas a las que les gustase que jugaran con sus juguetes. Así que podríamos sumar otra razón para la masacre. Para terminar de reflejar la buena relación que había entre las dos comunidades, hablaré del pidgin vasco-islandés. Un pidgin es una lengua improvisada, que en este caso mezcla palabras del euskera, islandés, francés e inglés. Los glosarios de este pidgin fueron el primer diccionario de otra lengua después del latín en aparecer por tierras islandesas. Como curiosidad, hasta no hace mucho se pensaba que solo había 3 glosarios, hasta que en 2015 se encontró un cuarto, y ni más ni menos que en la biblioteca de Harvard. Pero esta hermosa relación se fue a pique en el año 1615. La hambruna, causada por una crisis económica y por los ataques de los piratas, golpeó duramente la isla. Tal era la situación de no tener absolutamente nada que el rey danés promulgó una ley que daba derecho a atacar, tomar los barcos, saquear y, si era necesario, asesinar a la tripulación de los balleneros vascos, que en realidad eran de los pocos, por no decir los únicos, que iban por esa zona. Eso sí, este cambio en el juego no fue comunicado a los vascos, y por tanto, 3 galeones guipuzcoanos partieron hacia la tierra de Floki. Los primeros días en la isla ya empezaron mal para los vascos. 2 chalupas se quedaron atrapadas en el hielo y los islandeses las atacaron. En ese momento, los balleneros se dieron cuenta que ese año no iba a ser como los anteriores, y que la buena relación que habían forjado había desaparecido de la noche a la mañana. Por lo tanto, decidieron que a ese juego jugaban 2, aunque en el fondo no sabían hasta dónde iba a llegar la partida. De hecho, ni se lo imaginaban. Hubo rifirrafes con robos de un lado y el otro, pero parecía que no iba más. Incluso con esto, los vascos vendieron la carne de ballena más barata y arponearon alguna ballena pequeña para regalarla a la población, o por lo menos así lo relataba John Gudmundsson, cronista de la época. Y con estas llegamos al 19 de septiembre del mismo año. Los balleneros vascos decidieron que ya había finalizado su andadura por las tierras del norte, y tras llenar los barcos de mercancía, decidieron volver a Donosti. Ni se imaginaban la que les venía encima. Intentaron zarpar, pero dado el mal temporal, los 3 galeones terminaron por hundirse,
y 83 vascos se quedaron en tierras islandesas sin nada. Bueno, sin nada no. Tenían a sus espaldas una ley que permitía su asesinato, igualito que unas vacaciones en el Caribe. Los balleneros se repartieron en 3 por los fiordos, según el galeón en el que habían zarpado. 2 grupos consiguieron salir con embarcaciones improvisadas, y no hay constancia de que llegasen a tierras vascas. El grupo que quedaba era el del capitán Martín Villafranca. Quedaos con el nombre, porque fue quien, con sus actos y de manera involuntaria, justificó la masacre. Los islandeses tenían unas deudas pendientes con los vascos, por grasa que les habían vendido. Si no llegan a hundirse los galeones, no hubiese pasado nada. Pero al no tener ni un centavo, el capitán Villafranca quiso cobrar esas deudas, en forma de ovejas. Para ello, habló con el sacerdote. A continuación, viene una de las mayores cagadas de la historia. El sacerdote se negó. Por lo tanto, los marineros lo cogieron, amarraron una cuerda e hicieron el amago de ahorcarlo. Esta fue la acusación más grave que se vertió contra los vascos, y gracias a la ley del momento, empezaron las persecuciones. Durante semanas, los vascos fueron perseguidos y asesinados uno por uno, hasta que no quedó ni uno solo con vida. Esta actuación fue recogida en diferentes escritos islandeses del momento como el asesinato de los españoles. Para finalizar, me gustaría leeros la nota que emitió el gobierno islandés en 2015, anunciando la derogación de la ley. Ahora en Islandia está prohibido matar vascos. Una región de Islandia acaba de derogar una ley que permitía matar vascos, vigente 4 siglos después. Que la norma fuera dictada para ultimar a 32 marineros de ese origen que naufragaban por las aguas de los West Fjords. En rigor, no es otra cosa que un homenaje a aquellos balleneros que surge luego de 5 jornadas organizadas por el Instituto Vasco Etxepare y la Asociación de Amistad Islandia-País Vasco, y en las que también han colaborado el Centro de Estudios Vascos, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno de Islandia, ya que, claro está, la legislación vigente en ese país no permite el asesinato. Y así llegamos al final de este episodio dedicado al día en que los fiordos se mancharon de sangre vasca. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más sobre la relación entre vascos e islandeses. ¿Qué nos deparará la próxima vez la historia?